Buenas noches, chicos. Ok, soy el doctor en educación, ingeniero, ¿verdad? Ok, aquí estoy para servirles precisamente en la cuestión de algunas dudas que tienen algunos compañeros, ahí por algunos mensajes que he estado recibiendo en la plataforma de Canvas, acá de YESEC. Estamos en la mejor disposición, en la mejor comunicación. Y pues miren, aquí tenemos esto, hoy siendo sábado 3 de febrero del año en curso, pues me dispongo a explicarles un poquito más también sobre los circuitos. Sí, todo es circuito realmente. Hay dos tipos, en serie y en paralelo, y pues los mixtos, que es la combinación de estos dos. ¿Qué es un circuito en realidad? Es una combinación de elementos que cierran un ciclo, donde pasa la corriente eléctrica, ¿sí? Aquí pasa precisamente de esta fuente de alimentación, que es una batería, que es la que por ejemplo tenemos aquí en este momento, es esta, ¿verdad? LTH Luis Trinidad Hernández, que es una persona acá de Monterrey que la patentó, sí, esta precisamente LTH, sí, lo que son las cosas y demás. Esta pila, ¿verdad? Que funciona, ¿verdad? Con eh, eh, bueno, sus polos obviamente positivos, negativos, funciona con ácido sulfúrico, ¿sí? Y tenemos con plomo y con ciertos elementos que hacen una ionización y que genera esa corriente eléctrica y que vamos a poner a funcionar este circuito eléctrico que tenemos, esta transmisión y todo en realidad, aviones, lo que son trenes, lo que son las instalaciones eléctricas, obviamente, ¿sí? Lo que son los Xbox, las lavadoras, planchas, todo en realidad son circuitos eléctricos, donde pasa la corriente eléctrica, ¿sí? A través de un cableado, ¿sí? Y tiene muchos elementos, ¿verdad? Pero pues lo básico lo podemos tener en lo que es la fuente de alimentación, que es la batería, pasa la corriente eléctrica, ¿sí? Prende los focos, que son los aparatos eléctricos, y llega, ¿verdad? Precisamente otra vez a la misma fuente de alimentación. Se le puede poner obviamente un interruptor, ¿sí? Que es un apagador, ¿verdad? De cualquier marca. Y estas resistencias, precisamente, como están así ¿cómo se llaman? En paralelo, vaya, verticalmente hablando, pueden estar en paralelo horizontalmente o transversalmente, ¿sí? Porque si estuvieran aquí en la orilla, serían precisamente resistencias que están en serie. Entonces, son fórmulas eléctricas que se tienen que aplicar, ¿sí, chicos? En ese sentido, de voltaje, amperaje, capacitancia, resistencia y de todo. Entonces, por ejemplo, en la actividad que les puse ahí en la plataforma son 5 problemas. Está muy sencillo, es calcular, todos son en paralelo. Es calcular la resistencia total. Las resistencias son como reguladores, vamos a llamarle así, para que si entra un pico de voltaje no dañe los componentes de la tarjeta electrónica. Todo debe tener, en este caso, precisamente lo que son resistencias, todas las instalaciones, que serían los fusibles en este caso, de esos de chupón o los de cartucho, donde entra el pico de voltaje y no daña más que el puro alambre, que se quitan los extremos, se coloca nuevamente la laminita, ¿verdad? Que se venden en ferreteras y demás, ¿verdad? En Soriana, etcétera, etcétera, y se coloca en la caja donde precisamente se cierra el circuito y otra vez entra la corriente, ¿sí? Tenemos las pastillas termomagnéticas también como protectores y demás. Entonces, todos los aparatos en general deben de tener esos fusibles. ¿Qué son estos? Son resistencias. Sí, son resistencias. A veces el pico de voltaje, ¿verdad? La fuerza electromotriz, ¿verdad? El amperaje es demasiado que daña la resistencia y daña el aparato. Sí, pero son protectores, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, las instalaciones eléctricas de las casas deben estar en paralelo. ¿Cuál es la ventaja de estar en paralelo? De que prendes un foco y pues nada más prenden el de la recámara, no se prenden todos los focos de toda la casa. Apagas uno, ¿verdad? Y no se apagan todos. Entonces, dependiendo de la conveniencia, lo que tú vas a tomar en una industria, pues muchas veces me conviene prender uno y que se prenda todo, ¿sí? Pero en las casas no. O sea, porque se gastaría mucha luz, a menos que se utilice toda la luz constantemente las 24 horas. Entonces, cada cuarto es una instalación, ¿sí? La lavandería, la cocina, lo que es la sala, etcétera, etcétera. Miren, conecto esto aquí rápidamente y vamos a hacer funcionar esto, donde pasa la corriente eléctrica. Ahorita les explico rápidamente el circuito. Miren, aquí está funcionando el aparato, muy bonito, que armamos, miren, aquí está.
Miren qué bonito este circuito, donde es una transmisión, así funcionan los carros, las lavadoras, en fin, donde vemos la velocidad tangencial o lineal, la velocidad angular en radianes, en fin, con esta batería. Es un circuito, se cierra, ¿verdad? Y empieza a funcionar. Pasa el flujo eléctrico del polo positivo al negativo, ¿verdad? Y así se va cerrando, ¿sí? Si hay un cortocircuito, pues se detiene el movimiento, ¿sí? Entonces, todas las máquinas en realidad que funcionen con electricidad son circuitos eléctricos. Entonces están compuestas de lo que son apagadores, lo que son focos LED o diodos, lo que es el alambres, cables, ¿verdad? Fusibles, interruptores, en fin, lo que es la fuente de alimentación que son las baterías. ¿Cómo resolveríamos Así, bueno, tenemos la fórmula, ¿sí? De la inversa, ¿sí? Como la teoría de Lenz, la teoría de Amperes, de Faraday, de Kirchhoff, todos ellos, ¿sí? Entonces tenemos la inversa de la resistencia total, ¿sí? Es la inversa de la resistencia 1, ¿sí? Más la inversa de la resistencia 2. Entonces se va a utilizar esta. Si son dos resistencias, dos se suman. Si son tres se suman y demás. Entonces se miden ohms, ¿sí? Y eso lo hace el multímetro. Y aparte en los foros, como lo estuvieron contestando, de hecho, el multímetro te mide más parámetros, no solamente la tensión eléctrica, presión eléctrica, fuerza electromotriz o diferencia de potencial, sino que también te mide lo que es el amperaje, te mide lo que son focos LEDs, te mide la capacitancia, te mide la resistencia, te mide muchas otras cosas más, que antes eran aparatos por separados, ¿sí? Voltímetros, amperímetros, y de hecho ahorita el multímetro es precisamente multi, son varios, metro, medir del griego, son varias mediciones. Total, tenemos esto porque en serie sería la suma. Sí, sería la suma. Ya son fórmulas eléctricas, un décimo. Ahorita le pongo, bueno, aquí se supone que son ohms con el símbolo de omega. Se lo voy a quitar, al último se lo pongo. Más un veinteavo, más un treintavo. Y eso es todo lo que se tiene que hacer. Si batallo, bueno, mira, por ejemplo, hago esto, ¿verdad? En vez de sacar un común denominador, sencillamente, ¿verdad? O lo puedo hacer, saco el 30, ¿verdad? Y lo empiezo a dividir entre cada uno. O sencillamente un décimo, punto uno. Un veinteavo por aproximación, lo saco aquí con la calculadora. 1 entre 20, ¿sí? Es 0.05. Miren así, ohms se supone, más. Todo va a quedar en ohms. Al último, ¿sí? 1 entre 30 va a quedar 0.033. Ok, se suma esto, ¿sí? Y nos va a dar un aproximado, porque están decimales, más 0.05 más 0.1 de 0.183. Ok, esto es 0.183. O sea, 183 milésimas de ¿qué? De ohms. Pero este no es el cálculo. Sí, el cálculo finalmente, ¿verdad? Este está dividiendo, pasa multiplicando, ¿verdad? Hay que despejarlo. Este se viene para acá y este para acá, para que sea la inversa de 0.183 ohms. ¿Estamos bien? Y va a ser la resistencia total. ¿Que nos va a dar qué? Así en todos los casos. Sí, el resultado así lo podemos sacar y lo invertimos. Sí, 1 entre 0.183 y me va a dar 5.46 ohms. ¿Sí? Ok, ohms, de esa manera. Lo puedo pasar a kilo ohms, a mega ohms, o a todo lo que queramos en realidad. Son problemas inventados, ¿sí? Pero lo importante es que el principio se sostiene de la ley de Ohm, ¿sí? Y de las fórmulas obviamente correspondientes a los circuitos eléctricos. Está muy sencillo esto, realmente no creo que tenga mucho problema. Hay circuitos muy complejos, ¿verdad? Donde tienes que sacar voltaje, amperaje, potencia, joules, un montonal de cosas, ¿sí? Que si ya se ven en cuestiones así de fotometría, ¿verdad? Con la constante de Planck, todo ese tipo de situaciones de cómo se descompone la luz blanca en ese sentido, la longitud de onda, esas son cosas ya muy complejas, muy bonitas, pero que mueven al mundo. Sí, ojalá que les haya servido pues este ejemplo para poder contestar esos 5 problemitas ahí de la plataforma. Muchas gracias.